Muy buenos días, estimados alumnos del segundo E y el segundo F de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, a quienes me dirijo y les envío un muy cordial saludo. En esta ocasión vamos a platicar acerca del tema denominado riesgos de trabajo. Vas a ver tú que cuando el trabajador desarrolla sus actividades, puede ser o puede sufrir algún tipo de perturbación orgánica, funcional, que le impida o disminuya sus actividades. La ley ha querido proteger al trabajador ante cualquier situación de esta naturaleza. La ley diferencia los accidentes de trabajo de las enfermedades de trabajo. ¿Sí? Los riesgos de trabajo pueden ocasionar un accidente o una enfermedad de trabajo. Claro, se dice que por accidente de trabajo debemos entender toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, o la muerte inclusive, producida de manera repentina, con motivo o en ejercicio del trabajo. En tanto que la enfermedad de trabajo la define como el estado patológico producido, fíjate bien, por la acción continuada de una causa que tenga su origen en el desarrollo de sus actividades, del ejercicio de su trabajo. Y entonces, para poder entender mejor estas definiciones de la ley, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer un trabajador de una carpintería que por estar manejando la sierra cinta, la sierra que pasa y va manejando la madera, se amputa o cercena una falangeta. Esto entenderás tú con toda facilidad que estamos hablando de un accidente de trabajo. Si en la misma carpintería el trabajador, por respirar el polvito de madera, ese polvito que se disipa en la atmósfera mientras corta una madera, está respirando durante mucho tiempo, se le causa un enfisema pulmonar. Entenderás que ese enfisema pulmonar, esa enfermedad, la contrajo por la acción continuada de una causa que tiene su origen precisamente en el trabajo. Entonces, estamos ante una enfermedad de trabajo. ¿Y qué sucede cuando, por ejemplo, en el trabajo, este obrero de la carpintería por un traspiés resbala y se da un golpe sumamente fuerte en el cráneo? Y sus compañeros acuden a ayudarlo, lo levantan y él dice: estoy bien, me siento bien, no me pasó nada. Y posteriormente empieza a sufrir fuertes dolores de cabeza y se descubre que tuvo un trauma craneal por el golpe que se dio. ¿Estamos ante un accidente o estamos ante una enfermedad de trabajo? ¿Sí? Efectivamente, nos encontramos ante un accidente de trabajo, porque esa lesión la sufre aún de manera posterior a la caída, pero precisamente la causa repentina ocurrió en ejercicio o el desarrollo del trabajo. Coincide con la definición de accidente de trabajo. Pues bien,
Los accidentes, las enfermedades de trabajo pueden producirle al trabajador una incapacidad temporal, una incapacidad permanente parcial, una incapacidad permanente total o la muerte. La incapacidad temporal es la pérdida de las posibilidades de llevar al cabo el trabajo durante un tiempo. Es decir, está supeditada a la temporalidad. Puede ser que quede encamado, puede ser que no pueda realizar ninguna actividad. Pero esta es la incapacidad temporal. La incapacidad temporal corresponde el pago de una indemnización, que va a ser el salario que perciba el trabajador durante todo el tiempo que dure esa incapacidad temporal. Claro, cada 3 meses puede revisarse médicamente el estado del trabajador para saber si ya puede regresar a trabajar o definitivamente continúa en su estado de incapacidad. La incapacidad permanente parcial, por su lado, es una disminución, fíjate bien, una disminución de las posibilidades de llevar al cabo su trabajo. Claro, si no puede realizar el trabajo que venía desempeñando, podría desempeñar otro tipo de trabajo en su caso. Y la indemnización que establece la ley va relacionada directamente con la incapacidad permanente total. Te explico. La incapacidad permanente total es la pérdida de facultades, ya no disminución, sino pérdida de facultades que impiden al trabajador realizar cualquier tipo de actividad, es decir, quedó fuera del mercado laboral. La ley establece que el pago de la indemnización por una incapacidad permanente total es de 1095 días de salario. Relacionada con la incapacidad permanente total, tenemos la incapacidad permanente parcial, que como ya platicamos, es una disminución de facultades, no pérdida total. La ley nos establece como indemnización a la incapacidad permanente parcial el pago de un porcentaje relacionado con los 1095 días de salario que corresponde a la incapacidad permanente total. Este porcentaje se encuentra regulado por una tabla a la que se refiere el artículo 513 y 514 de la Ley Federal del Trabajo. Por cierto, algunas de las leyes que tienen ustedes en las manos reproduce la última tabla, pero no significa que la tabla haya sido dejada o haya sido eliminada como muchos piensan. Simplemente la ley establece en sus reformas de noviembre de 2012 que esta tabla va a ser ajustada, va a ser revisada, aumentada, corregida de manera constante, pero la tabla sigue vigente y sigue existiendo. En estas tablas a las que te refiero y que serán objeto de revisiones constantes por la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se establece un porcentaje para el pago de la indemnización, un máximo y un mínimo y un máximo. Entonces, el porcentaje adecuado se va a fijar en función a la edad del trabajador, a la forma en que el médico determine qué tan drástica es la disminución de sus facultades. Y entonces vamos a suponer
que se determine un 80%. ¿80% de qué? 80% de lo que correspondería por 1095 días de salario. Entonces, ese 80% corresponde a la indemnización por incapacidad permanente parcial. Entonces ya sabemos que tenemos el cuadro de indemnizaciones por incapacidad temporal, por incapacidad permanente parcial, por incapacidad permanente total. Corresponde conocer la indemnización en los casos de muerte. La ley nos establece que son 5.000 días de salario y además tendrá los deudos derecho al pago de 2 meses de salario por concepto de gastos funerarios para que se pueda rendir y otorgar al trabajador el CPI. Es muy importante determinar que todo este cuadro de incapacidades a los que hemos estado haciendo alusión se encuentran regulados por el artículo 486, que establece como un máximo, como un tope, como un techo, el doble del salario mínimo. ¿Recuerdas cuando estudiamos la antigüedad a la que se refiere el artículo 162, que nos rendía al artículo 486? O sea, a eso nos referimos. Cuando el salario del trabajador supera el doble del salario mínimo, se va a tomar como máximo ese doble del salario mínimo. Pero si el salario del trabajador es inferior, se tomará entonces el salario del trabajador. Es muy importante determinar y tener presente este artículo 486 para los efectos de una indemnización. Vas a ver tú también que en este capítulo de riesgos de trabajo, el patrón está comprometido a proporcionar al trabajador no solamente atención médica y quirúrgica, sino también le va a proporcionar la rehabilitación, le va a proporcionar hospitalización de ser necesaria, los instrumentos o aparatos ortopédicos que necesite el trabajador para prestar adecuadamente sus servicios. También es importante que tengas presente que este capítulo de riesgos de trabajo es aplicable cuando el patrón, de una manera reprochable, no ha inscrito a sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque tú sabrás que la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social establece que desde que exista una relación de trabajo, el trabajador debe de ser inscrito ante este instituto de seguridad. Si el patrón cumplió con su obligación, las obligaciones relacionadas con este capítulo son subrogadas, lo absorbe el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero si no es así, entonces el patrón tendrá que responder en los términos de este capítulo de ley. Espero que sea de tu provecho estas explicaciones que desde luego, como siempre lo hemos hecho, proyectamos las cosas más importantes. Lo demás corresponde a tu estudio personal. Si tienes alguna duda, ya sabes, nos mantenemos en comunicación directa los miércoles y los jueves de 9 a 10 de la mañana. Muchas gracias por tu atención.